buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Una vez más aquí estamos con Tinto con Wojtyla y en esta segunda parte nos estamos dedicando a profundizar en lo que San Juan Pablo II llama el hombre histórico. Juan Pablo II nos decía que ese hombre histórico es el hombre que nace bajo la sombra del árbol del bien y el mal. Es ese momento donde decidimos cerrar nuestro corazón al amor del Padre. Y para eso en este día vamos a estar profundizando en lo que es la estructura del pecado y tenemos un invitado especial. En este día con nosotros está de la escuela Yeshua, Florida. Edward con nosotros, así que Edward, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, un saludo muy especial para todos. Dios los bendiga, gracias por la invitación. Y bueno, estamos listos para hablar de un tema que a todos nos toca y que a todos nos gusta. Y quería que habláramos un poco, Edward, sobre qué pasó bajo ese árbol. ¿Cuál árbol? En el árbol del bien y el mal, o sea, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Por qué decidimos? O sea, si ya vivíamos en plenitud, lo teníamos todo, estábamos bajo la presencia de Dios, nos sentíamos plenamente amados, plenamente felices. ¿Qué es lo que nos lleva precisamente a la espalda al amor del Padre? Muy bien. Pues bueno, eso desde unas palabras, poniéndonos nosotros como si fuésemos Adán y Eva, ¿cierto? Porque a lo mejor muchos de los que están escuchándonos o viéndonos dirán, pero yo nunca he sido feliz, yo nunca he vivido pleno. ¿Cómo me van a decir pues que lo fui y que ahora no lo soy? Cuando hablamos de esa estructura del pecado, de lo que es el pecado, pues nos remitimos a lo que son nuestros padres, que en este caso está la figura simbólica de Adán y Eva, que están precisamente frente a ese árbol, ¿cierto? Que Dios les había dicho no prueben. Y es importante tener presente que cuando leemos el Génesis, que es precisamente el libro que acabas de mencionar o el ejemplo sobre el que nos queremos basar para hablar del pecado, estamos hablando de un libro que tiene una simbología a través de unas imágenes donde nos presenta como hombre, como mujer, Adán y Eva, que nos presenta como humanidad, el inicio de humanidad ellos dos, pero son imágenes que usa el autor sagrado precisamente para explicar esta realidad del pecado, del error del ser humano. Entonces, primero, importante, ¿cómo éramos felices? O cómo nuestros padres, Adán y Eva, fueron felices, vivían en plenitud. Sencillamente porque estaban a imagen y semejanza del que los creó, que es eternamente bueno y que es eternamente feliz. Entonces, ¿qué altera un poco esa decisión en Adán y Eva de salirse de esas dos partes tan importantes, imagen y semejanza? Uno, la imagen nunca se va a poder cambiar. Nosotros como imagen de Dios, las diferentes imágenes de Dios en nuestra vida no se pueden alterar ni se pueden cambiar. Eso es incambiable. Lo que sí se puede cambiar es la semejanza. Lo que sí se puede alterar es la semejanza. Como que me acerco con mis acciones y mi actitud, me acerco a la semejanza o puedo alejarme de la misma. Exactamente. Pero nunca estoy estático. Pero la imagen nunca va a cambiar. La imagen nunca va a cambiar. Como imagen de Dios se presentan muchas cosas, y eso es incambiable. Pero la imagen plena de Dios es precisamente en su Hijo Jesucristo. Y esa imagen nunca va a cambiar y no hay cómo cambiarla, ¿cierto? Lo que nosotros sí podemos alterar, lo que sí puede cambiar en nosotros es precisamente la semejanza que nosotros estamos llamados a tener con Dios y que por un pecado, por una decisión de lo que yo considero es bien o mal, que ese sería el fruto prohibido, ¿cierto? Que yo considero que es bien o mal, o me asemejo, ¿cierto? O no me parezco a Dios, o me asemejo al plan y al sueño que Dios tiene conmigo, o me alejo de ese plan y sueño que Dios tiene conmigo. Por eso, cuando hablamos del pecado, Gustavo, es muy importante entender algo, y es que solo vamos a entender el pecado poniendo como espejo o poniéndonos al lado de la luz del que no peca.
del amor de Dios, de Jesucristo el Señor. Porque si yo no estoy a la luz del que no peca, del que no es pecado, yo nunca voy a entender qué es pecado. O sea, yo voy a creer que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Y lo voy a medir por uno que otro éxito, que a lo mejor eso que yo estoy haciendo es correcto. Pero solo el pecado se puede entender a la luz de Dios, a la luz de su Hijo Jesucristo, el que no pecó, el que no erró. Eso apela más o menos a lo que dice Edward, el concilio en Gaudium et Spes, el numeral 22, que dice que Jesucristo le revela al hombre lo que es el hombre mismo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Jesucristo es la imagen del hombre perfecto, ¿cierto? Es la imagen de Dios, pero también es la imagen del hombre perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú preguntas qué pasó ahí frente a ese árbol, pues pasaron muchas cosas. Uno, pasó la tentación, pasó el tentador, pasó el deseo de nosotros como seres humanos de creer que el control de la vida la tenemos en nosotros, el creer que nosotros sabemos más que Dios y el de violentar las leyes naturales que hay en nuestro ser. Entonces, cuando uno se para frente a ese árbol que me ofrecen, coma lo que usted va a hacer como Dios, es decir, usted va a ser capaz de todo, y con el sudor de su frente o del frente usted va a solucionar todo. Entonces siempre tenemos esa tentación. ¿Y saben por qué? Porque es que ese árbol yo lo puedo agarrar en cualquier momento. Lo que Dios promete requiere tiempo. Y como ese es tangible y lo puedo agarrar ya, pues es mejor esto, ¿cierto? Mejor pájaro en mano, ¿cierto? Que si es volando. Entonces, preciso, vamos a coger ese árbol, vamos a consumir lo que es que esto es tangible y esto lo puedo lograr yo con el sudor de mi frente. Lo que Dios propone no es con el sudor de tu frente, es con mi sudor. ¿Ves? Entonces, por eso es que como humanidad nos damos tan duro, porque todo lo queremos concretar desde nuestro esfuerzo. Y nos cuesta depender del esfuerzo de Dios. Porque no es algo que nosotros podamos concretar, sino que está en manos de Él. Entonces, cuando uno empieza esa dinámica de Dios, de que es Él el que decide y el que mantiene mi vida, sostiene mi vida, entonces la gente empieza a preocuparse por uno. ¿Y usted cómo hace para vivir? Esa es la pregunta que más te hacen. Sí, a mí me mantiene. ¿Y usted cómo hace para vivir de Dios? Pero, ¿y cómo hacen? Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo hacen ustedes para vivir de plata? ¿Cómo hacen para vivir sin Dios? ¿Cómo hacen para vivir de esfuerzos ahí que uno los ve que se esfuerzan y viven igual de apretados? ¿Cómo hacen? Si eso no da vida. O sea, se volteó la arepa, ¿entendés? Estamos llamados a vivir precisamente de depender. Ese es el pecado que comete Adán y Eva, que ellos quisieron concretar su vida desde lo que le ofrecía el tentador. Es que esto sí lo pueden concretar. Entonces ahora los que deciden son ustedes. Ahora los que deciden qué es bueno y qué es malo es ustedes. No Dios. No Dios. Entonces rompen esa dependencia de Dios. Mira, que hablando de ese rompimiento que hay, de esa dependencia, cuando vamos directamente pues a Juan Pablo II, él dice que el primer paso de esa estructura de pecado es precisamente ese rompimiento, ¿verdad? Ese rompimiento del hombre con Dios, que en sí lo podemos ver en el rompimiento mismo de la estructura familiar. O sea, mira que una de las preguntas que se hacen los padres de la iglesia es ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Verdad? Porque que el escritor sagrado haya escrito esto, Juan Pablo II llama a estos personajes mitológicos por la carga que tienen, o sea, por todo lo que nos dicen de nosotros mismos. Así es. O sea, nosotros teniendo en cuenta que nuestra identidad, porque mucha gente dice, no, es que el Génesis, si decimos pues de que tiene mucha simbología, Benedicto XVI le llamaba poesía teológica. Imagina qué belleza. Y cómo esa poesía teológica habla de mí, teniendo en cuenta que mi identidad más profunda no es biológica. Soy un cuerpo biológico, pero mi identidad más profunda es teológica. Así porque yo fui hecho imagen y semejanza de Dios. Amén. So, cuando se da ese rompimiento con Dios, eso tiene un impacto gravísimo en la familia. Y la familia, como Juan Pablo II nos muestra, es arquetipo de todo tipo de comunión, ¿verdad? Entonces, al romper el arquetipo, como que se rompe también las relaciones de nosotros con los demás. Entonces, si yo no entiendo
esa unión de diferencias que es la familia, esa complementariedad de hombre y mujer. ¿Qué voy a entender una persona que tiene otro pensamiento diferente a mí o otro ser humano de otra cultura? Así es. Si la base mínima, que es esa unión de hombre y mujer, quiero hacer un rompimiento. Y vemos que es lo primero, el primer paso del pecado. Sí. Y el segundo, del que habla Juan Pablo II, quiero que profundices un poquitico más, que hablemos un poco, es la sospecha. O sea, ese momento en que nosotros empezamos a tener esa sospecha de que tal vez Dios no es suficiente. O tal vez Dios no quiere que yo sea feliz. Que yo creo que es como lo mismo que sintió el hijo pródigo. Tal vez papá no quiere lo mejor para mí o se va a guardar algo para él. ¿Verdad? ¿Cómo se manifiesta eso y cómo se ve? Sí, qué bonito eso. Y me gustó mucho lo que dijiste, que estamos relacionados con Dios más desde una forma teológica, ¿cierto? Que esta forma solo corporal. Porque mira que precisamente esas virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Pero mira que la fe y la esperanza son unas virtudes teologales que solo se pueden vivir acá, mientras estamos acá. El día que ya estemos vos y yo muertos, ahí termina. Pues ya para qué más fe si ya estoy enfrente de la presencia de... yo creo en Dios, ¿cierto? Y ya lo tengo enfrente. Entonces... O yo espero, exacto. Espero encontrarme con Dios y yo con Él enfrente. Entonces, la única que permanece aquí después es precisamente el amor, que es la más importante. Entonces, por eso, en realidad, nuestra relación con Dios es lo más importante, más que toda esta corporeidad, que es importantísimo, que es un sacramento. Amén, claro que sí, pero va más allá, va más allá. Ahora, la sospecha. Por ahí hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sospechamos de Dios? Porque es que todavía no nos la creemos. Porque hemos crecido, Gustavo, con una mentalidad que de eso tan bueno no dan. Entonces uno sospecha que tiene Dios detrás de todo eso, porque que Él me va a sostener a mí toda la vida, que Él me va a acompañar toda, que Él está en mí. O sea, todo es tan perfecto lo que Dios nos ofrece que a uno le cuesta creer eso. Y por eso es que no nos dejamos bendecir, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Como dice el director de la escuela bíblica, Oscar Henao, dice, Dios a usted no lo va a bendecir ni más ni menos. Dios ya tiene todas las bendiciones sobre usted. Todas, todas, todas. Está en usted dejar que esas bendiciones empiecen a descender. Pero Él no lo va a bendecir ni más ni menos, porque Él ya soñó con usted cómo es que lo va a bendecir toda su vida. Y en Jesucristo el Señor se dio la plenitud de la bendición para nosotros. El que nos muestra cómo vivir. El que nos muestra cómo depender de Dios. Gustavo, ¿qué trabajaba Jesús? ¿Cuántos títulos tenía Jesús? ¿Qué decían las escuelas judías del momento? Decían, ¿y a qué escuela judía fue? Que nunca lo vi. ¿Y de dónde le viene esa autoridad? Decían los judíos. ¿De dónde le viene esa autoridad? Los escandalizaba ver a alguien de Nazaret, ¿cierto? Hijo de un carpintero, de una muchachita, que no tenían nada, que se la pasaban de arriba para abajo, que no tenía literalmente en qué caerse muerto. A Jesús le prestaron la tumba. Muchachos, ¿y de dónde le viene esa autoridad a este hombre? Esa sabiduría, ¿de dónde le viene? Por eso Él es nuestro modelo, Él es el camino, la verdad y la vida, de cómo depender de Dios. Y Jesús no murió de hambre, Jesús no murió de frío, Jesús no murió porque no le dieron likes, Jesús no murió porque no tenía títulos. No, eso no le importaba. Jesús muere dando su vida, ¿cierto? Y viviendo de hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿por dónde entra la sospecha? Porque no creemos que Dios es bueno. No creemos que Dios es el bien mayor en nuestra vida. Y como no lo creemos, entonces lo que nos ofrecen, a nosotros eso nos empieza a generar sospecha. Y nos lleva a dudar del otro. Y nos lleva a pensar que el del error es el otro. Que eso está dentro de la estructura del pecado que me comentabas ahora, la culpa, ¿cierto? Y empezamos también a creer la mentira, ¿verdad? O sea, si no es Dios quien me lo puede dar todo, empiezo a mirar todas esas otras opciones. El otro día estaba hablando sobre la puerta ancha y la puerta angosta, y pensaba yo que la puerta angosta no es como que tengo que entrar así, pues como que como quepa, sino que precisamente es
es la puerta del confiar, como que el mundo me da todas esas opciones. Y digo, estas no me llevan a Dios. Esas tampoco me llevan a Dios. Esta tampoco me lleva a Dios. Es la puerta angosta, es la puerta del enfoque en el que yo confío. Así es. Y claro, dentro de todo lo que el mundo nos ofrece muchas falacias, muchas ilusiones que a lo último me hacen sentir insuficiente. Porque mira que la serpiente en ese diálogo del Génesis, él les dice, si ustedes comen de este fruto serán como dioses. O sea, les pone en su mente que les hace falta algo. Ya ellos tenían la imagen y semejanza de Dios, pero ponen en el corazón de ellos ese sentido de insuficiencia. Y lo vemos hoy, o sea, ¿cuánta fama necesita alguien para sentirse pleno? Toda la del mundo la puede tener y sigue insuficiente. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto poder? Siempre ese sentido de insuficiencia que digo yo, no soy teólogo ni nada de eso, yo solamente comunico. Nace en ese árbol. Nace el gran gol que mete la serpiente es ponernos ese sentido de insuficiencia, pensar que Dios no nos quiere dar lo que nos quiere dar y que tenemos que conseguirlo por nosotros mismos. Y tomamos la mala decisión. Así ¿verdad? es. Le cierro mi corazón al Señor. Y después de que cierro mi corazón al Señor, Edward, yo siempre me he hecho una pregunta: ¿qué hubiese pasado si ellos le dicen al Señor, nos equivocamos, comimos del fruto? Porque no fue así, ¿verdad? O sea, lo que ellos hacen es que se cubren y sienten vergüenza. Se esconden. ¿Verdad? Así es. ¿Qué papel juega la vergüenza en ese momento? O sea, ¿cómo la vergüenza les lleva ni siquiera a reconocer su error? Eso es tremendo porque hemos aprendido que la conciencia es la voz de Dios, ¿cierto? Y teológicamente y grandes estudiosos efectivamente lo soportan de esa manera, y amén, así es. La conciencia, la voz de Dios está en nosotros y es al final la que hace un juicio de acuerdo a lo que nosotros vamos decidiendo y que se pasa por la razón y muchas otras cosas. Pero también, aunque tu conciencia te condene, yo no te condeno, ¿cierto? Le damos más valor a nuestra culpa, lo que la conciencia nos quiere decir, te equivocaste y eres lo peor, que al amor de Dios. Por eso, lo que decíamos en el inicio, solo podemos entender el pecado a la luz del que no es pecado, del que no pecó, que es Jesucristo el Señor. Cuando uno conoce el amor de Dios, ¿cierto? Entiende uno que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nadie le gana a Dios. Nadie le gana a Dios. Nadie le gana a Dios en misericordia, en perdón. Entonces, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, yo los dejaré blancos como la nieve. Nuestra culpabilidad, ¿cierto?, nos lleva a pensar que esto que yo hice es tan grave que esto Dios no me lo perdona. Y esa es la máxima tentación. Mira, para mí la gran tentación no es que me hagan pecar, porque siempre nos vamos a equivocar. Somos pecadores. Y un santo es uno que intentó pecar menos, pero no es que no haya pecado hasta el fin de sus días. Pecó hasta el fin de sus días, pero intentó pecar menos, ¿cierto? Pero cuando nosotros dejamos que la culpa nos diga, es que esto no te lo perdona Dios, o sea, esta vez sí se le fue la mano. Para mí esa es la mayor tentación del hombre, no querer experimentar el perdón de Dios, porque cuando uno experimenta el perdón de Dios, uno nace a una vida nueva. Y sucede algo muy lindo: cuando uno experimenta el perdón de Dios, el pecado empieza a doler más. Y cuando uno le duele algo, eso no lo toca, ¿cierto? En el amor de Dios, cuando experimentamos el perdón de Dios, nos ilumina el pecado. Y el pecado nos empieza a doler más. Muchas de las cosas que uno antes hacía, uno las justificaba, incluso decía, no son pecado. Pero ¿por qué va a ser pecado esto? ¿Por qué lo otro? Cuando uno experimenta el perdón de Dios, uno no deja que la culpa le gane a la misericordia de Dios. El pecado empieza a doler. Y eso es clave para caminar en la fe. Eso es lo que los místicos llaman como ese primer paso, ¿verdad? La vía purgativa.
que duele. Sí, sí. ¿Verdad? Que San Juan de la Cruz habla de ese noche oscura de los sentidos, ¿verdad? Sí. Donde parece no sentir uno, pero ese mismo sufrimiento me lleva a confiar más. Exactamente. Entonces, para mí el pecado grande no es caer, Gustavo, como tal, porque siempre vamos a caer. La idea es tratar de no caer y lucharle a no caer. Y de cierta manera, Edward, esa misma vergüenza que tú dices que sentimos ante Dios y que de cierta forma nos escondemos, también se manifiestan a nivel de relaciones, porque ya esas áreas de mi vida donde yo no he dejado entrar a Dios, donde que no quiero tocar, ¿verdad? Hacen que yo me empiece también a ocultar de los demás. Entonces como que creo una coraza donde solamente te muestro esta imagen que yo he creado, pero muchas otras partes las guardo, son mías y las escondo, como dicen ellos, porque tuve miedo. Para terminar, Edward, mira que el otro día te escuchaba decir algo y quisiera que comentaras el hecho de que Jesús o que el Señor no nos llama por nuestro pecado. Y tú hacías una comparación, por ejemplo, con la mujer adúltera, que quiere decir que compararas cómo Él la llama a ella por su identidad. ¿Verdad? Porque muchas veces creemos en un Dios que constantemente me está llamando por mi pecado, recordando mi pecado y aplastando. Y cuando te oí eso, que quiero que compartas un poquito sobre lo que hablabas. Muy bien. Bueno, en realidad es algo que nos compartió el Papa Francisco recientemente en una catequesis. Y cuando digo que nos compartió, no fue porque yo estuve pues en el salón de clase de él, sino que lo compartió a nosotros como iglesia, que estamos llamados a escuchar pues al vicario de Cristo. El Papa Francisco decía que Jesús no nos llama por adjetivos, sino que nos llama por sustantivo. Entonces, el adjetivo de la mujer que iban a apedrear, ¿cierto? Era adúltera, pecadora, prostituta, mil cosas, ¿cierto? Usted se sabe pues el resto más que yo. Jesús no la llama por ninguno de esos adjetivos, sino que Jesús llama por el sustantivo, por el nombre, ¿cierto? Entonces Jesús la llama mujer, mujer, por el sustantivo. Jesús nunca nos va a llamar a nosotros como nos llama el resto de la gente. Entonces a uno le pueden decir marihuanero, infiel, todas las groserías que le pueden decir a Iramo, a Gustavo por Instagram, todas esas cosas a uno lo pueden llamar de esa manera, pero Jesús nos va a llamar siempre hombre, mujer, nos llama por nuestro nombre, Edward, Airam, Sarita, Gustavo, etcétera, ¿cierto? Nos llama por lo que somos, porque es que esto es muy importante, Gustavo. A Dios nunca lo va a escandalizar nuestro pecado. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Volviendo al caso de Adán y Eva, ¿qué hizo Dios con Adán? Simplemente una pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces uno podría decir, ¿y dónde estaba Dios cuando Adán estaba solo y cuando Eva estaba solo? Y dice, ¿dónde estaba? No, Dios estaba con ellos. Dios estaba con... Lo que está preguntando Dios es precisamente, o sea, ¿por qué me soltó? ¿Dónde estás? Y miren que lo encuentra, ¿cierto? Lo encuentra. ¿Y cuál es la reacción de Dios? ¡Ay! ¡Bruto! ¡Animal! ¿Te cagaste en el Edén? No se escandaliza, empieza a indagar. ¿Y Dios por qué nos indaga? Porque nos sana, porque nos quiere sanar, porque el pecado deja heridas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque Pedro 3 veces lo negó, ¿cierto? Entonces, ese es el indagar de Dios, no es un indagar para juzgar. A Dios no lo escandaliza nuestro pecado. No lo escandaliza nuestro pecado. Es más, hay algo que dice un sacerdote que me encantó, Fray Nelson Medina, el padre Fray Nelson Medina. Él dice que el escándalo es la alabanza al diablo. Y a mí eso me encantó, porque es que Dios no es de escándalo. A Dios no lo escandaliza nada. Y nosotros somos muy buenos escandalizando y dejándonos escandalizar. Y a Dios no lo escandaliza nada. Por eso, tú y yo que somos pecadores, acerquémonos a Dios para que experimentemos el perdón de que para Dios nuestro pecado
no es motivo de escándalo. Ojo, pero tampoco es ajeno, se quiere ocupar. Adán, ¿dónde estás? Y nos quedamos con esa pregunta. Adán, ¿dónde estás? Y para Adán sería, ¿dónde estás a partir también de mi amor? ¿De dónde estabas antes? Pero para nosotros, con lo que nos compartía Edward, quiero terminar uniendo esa pregunta con lo que comenzaste. ¿Dónde estoy a partir de Jesús? ¿Verdad? ¿Dónde estoy a partir de ese ser humano que me enseña lo que significa ser humano? Entonces me puedes decir, ¿dónde estoy? No, yo aquí en Space bailando, pasándola rico, ¿verdad? Aquí estoy, pero ¿dónde estoy a partir de quién? Amén. ¿O de qué? Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estoy a partir de aquel que es 100% humano, 100% Dios, pero que me muestra lo que significa realmente mi humanidad? Muchas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros. A vos. Un abrazo a tu familia, a tus hijos, Dios los una bendiga. bendición. Dios los Muchísimas bendiga. gracias. Y Gracias nos a vemos vos. para el tercer capítulo de Tinto con Wojtyla, donde vamos a seguir profundizando en esta estructura de pecado. Así que nos vemos la próxima semana.